En relación a mirar nuestra ciudad, ¿no? Hay una característica que tiene que ver con las acequias, que son declaradas patrimonio histórico. ¿Qué tuvo que ver Manuel José Olascuaga con el diseño de esas acequias y qué de pronto quería garantizar? Porque nosotros lo vemos en un sector de la ciudad fuertemente en los diseños de la ciudad. Bueno, recordemos que Manuel José Olascuaga era topógrafo y al recibir las órdenes de fundar una capital, ¿no? Allá por 1884, cuando se lo designa primer gobernador de Neuquén, él lo primero que va a hacer es buscar un terreno y un territorio propicio para los sembradíos y para el asentamiento de una capital, para lo cual un elemento crucial fue el agua. Recordemos que Chosmalal es el tercer intento de fundar una capital. Él viene desde Ñorquín, desde Campana Maguida. Hay una carta en la que él menciona que no lo convencen las pasturas para la caballada. Fíjense qué importante que eran los caballos en ese momento. Y él reconoce este territorio como el asentamiento del ejército, porque acá ya estaba, en 1879, Uriburu había venido con el ejército, había llegado ahí al cerrito y estaba el caserío. Cuando Olascuaga llega, estamos hablando de julio de 1887, todavía él, el 4 de agosto funda Chosmalal, él llega en julio, igual andaba por el territorio, pero él ya viene con la idea de fundar una capital. Él se encuentra con este caserío del ejército y él obviamente ve que ya sabía de la confluencia de los ríos Curi y Lebú con Neuquén, lo cual le sirve para trazar los canales, el canal norte y el canal sur, que son las primeras obras que va a realizar él, aparte, digamos, de la medición del territorio. Él entiende que es una planicie, él lo describe eso, en medio, digamos, de las alturas de la cordillera y la precordillera. Él va a realizar el trazado de los canales principales para el riego de las quintas y de las huertas que van a venir posterior al trazado de los solares. Recordemos que también él va a realizar el primer mapa, el mapa número 1 que tiene Neuquén, que lo tenemos en el museo, en la sala número 3, en el cual se plasman los solares de, digamos, la gente que empezó a venir a comprar terrenos y también el trazado de la Plaza San Martín. Lo que sería el casco histórico es como lo primero que él va a dibujar. En función de eso, bueno, los canales. El que pasa por el Uriburu, digamos, que sería el canal norte, y canal sur, que sabemos que sale como al costado de la calecita, por decirlo de una manera informal, y que esos son los canales principales de los cuales salen los canales más chiquitos, que van a servir para absolutamente todo, para la vida de las personas como para el riego de las especies que van a plantar en la plaza principal, ¿no? Que es Plaza San Martín. El agua para beber es de agua de pozo, ¿no? que se realizan como las excavaciones pertinentes, pero principalmente, ya les digo, el agua de los canales era muy importante, pensando en este incipiente capital. Cintia, ¿y qué tipo de arbolado comenzó? ¿De qué manera comenzó el arbolado urbano? ¿Cómo lo organizó? Tengo entendido que la especie propia, que eso también en un escrito, no recuerdo bien, pero la especie propia de la zona, lo que se veía o lo que veían las personas que viajaban por estas latitudes, era el sauce. Pero también hay un antecedente del radal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el museo tenemos un hacha salinera, que es de un árbol que se llama radal, que es una madera muy firme y que crece muy rápido. ¿Y por qué tenemos un antecedente de esa madera y de ese árbol? Porque hay un hacha, que es un hacha salinera, la cual el mango es de radal, lo cual tiene una particularidad. Esto lo digo entre paréntesis porque vale la pena. ¿Cómo hacían los pueblos originarios para hacer ese hacha, ¿no? Con esta madera de radal? Clavaban digamos, la parte de lo que sería lo que va a cortar, es decir, lo que era de piedra, que el filo, que en la actualidad es de acero, en ese momento era de piedra, y el árbol solo, al clavarlo en el tronco, lo envuelve
Entonces de esa manera se produce lo que se llama el enmangamiento y el árbol lo agarra fuertemente. Entonces estas personas de los pueblos originarios entendían, los pehuenches sería en este caso, entendían el tiempo que les iba a llevar realizar ese enmangamiento. Entonces después cortaban y podían hacer el hacha propiamente dicha. Entonces ya ahí tenemos la información de que el radal era de esta zona, al igual que, como les digo, el sauce. Hay en un escrito de Gregorio Álvarez dice que, bueno, que en la Plaza San Martín se van a plantar árboles, y de hecho en un dibujo de Olascuaga hay árboles pequeñitos como recién plantados, que fueron poniendo en la plaza principal. Pero también se usó mucho el álamo, que hay un escrito también de Gregorio Álvarez que dice que fue traído de la villa del Nahueve, ¿no? Y que a su vez de Chile. Bueno, lo mismo que las uvas. Una vid Sarmiento fue traída por los salesianos desde Antuco. Recordemos que teníamos mucho vínculo nosotros con Chile y había mucho movimiento en los pasos cordilleranos de las lagunas de Pulauquen, el paso Pichachén y otros pasos cerca de las Ovejas, que bueno, obviamente no eran oficiales, pero bueno, que había mucho movimiento de las personas, obviamente. Era más fácil llegar a Chile que comercio, de absolutamente de todo. Era más fácil llegar a Antuco que a Bahía Blanca. Exacto. Entonces había movimiento. Y en un escrito de los salesianos dice que una de las primeras especies de estas vid que trajeron, por ejemplo, para la uva, fue traída desde Antuco y que se dio muy bien, fue muy reconocido el vino de Chosmalal que realizaron los salesianos. Es decir, que todas estas especies justamente diferentes especies de árboles y de plantas requirieron mucho trabajo, no se dieron fácilmente, requirieron del agua de estos canales y del esfuerzo de estos pioneros, de esta gente que estuvo no solo en el cuidado, sino también en el riego. Por eso hubo prosperidad, por eso también se lo llamó a Chosmalal un oasis en medio del desierto. Si a ustedes les parece, yo les leo cortito una cita como para que nos representemos lo que fue Chosmalal en su momento. Esto es de la novela de la Patagonia de Prieto del Ejido, ¿no? Es un libro. Dice: al trasponer una pequeña loma alfombrada de coirón y esmaltada por arbustos de piche, se presentaba a los ojos del viandante un espectáculo maravilloso. Un verdadero bosque de árboles alineados, a cuyos pies corrían los hilillos plateados de las acequias. Un montón de casas más o menos iguales, de color terroso, también puestas en filas paralelas a los árboles. Montes de frutales y viñedos esmeradamente atendidos. Todo ello extendiéndose por una dilatada planicie en cuyos lindes se elevaban cerros y lomas y a la que contorneaban dos caudalosos ríos que allí confluían. Era Chosmalal el pueblo más pintoresco y apacible del territorio del Neuquén, allí enclavado como un oasis en el desierto precordillerano, dando la nota colorida y poética de aquella zona de ríspida aridez. ¿Cómo lo destacaba de esta zona que es árida, ¿no? Que es plena Patagonia? ¿Cómo destacaba el vergel que en ese momento era Chosmalal, ¿no? Y por lo que uno lee, también tengo otro pequeño escrito pero bueno, si se da, si no, por lo que uno lee se puede dar cuenta, digamos, de justamente de este vergel, de este oasis en el desierto que fue Chosmalal, gracias a la labor de las personas de estos pioneros, de estas personas que fueron llegando, digamos, a la fundación de Chosmalal, y la conciencia, digamos, de la sombra, del cuidado justamente y de la producción, porque también no solo eran estas vides que había de los salesianos, sino que la gente tenía su quinta, tenía su huerta. Yo siempre le digo a los nenes que no estaba el supermercado, no venía la verdura de Mendoza, venía la cultura del trabajo de la tierra y también el servicio, digamos, de las acequias, que eso alivianaba mucho el tema del riego y servía mucho a las personas que tenían sus pequeñas chacras, ¿no? El acceso al agua. Exacto.